Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Clase número 6 de geometría para el grado séptimo. La asignatura de geometría del área de matemáticas por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. La unidad temática o capítulo es geometría y el tema de la clase del día de hoy se llama cuadriláteros. Los saberes previos. Reúnete con tus compañeros, escriban en sus cuadernos las diferencias y similitudes que encuentran en un cuadrado, un rectángulo y un rombo. Ten en cuenta qué características como medida de los lados, la de los ángulos opuestos y adyacentes y de las diagonales, los lados paralelos y entre otras cosas que tú veas de ese cuadrado, del rectángulo o de un rombo. Compartan sus respuestas en el resto del grupo. Analicemos esta situación. Me dice que un cuadrilátero es un polígono de 4 lados. ¿Están viendo la figura? Tiene los puntos A, B, C, D y un punto P en el centro. Entonces, se puede afirmar que A, B, C, D es un cuadrilátero. Para resolver este tema o este análisis, vamos a ver el tema de cuadriláteros. Entonces, fíjense, un polígono está formado por segmentos que no se intersecan más que en los extremos, y si dos de ellos tienen un extremo común, no son colineales. La figura que está formada por 4 segmentos donde, por ejemplo, esta figura que ustedes están viendo aquí, donde los lados AD, ¿sí? Los lados AD y BC y el lado BC, o sea, este de aquí acá, me dice que se intersecan en el punto P, ¿sí o no? O sea, que forman esta partecita de aquí, forman este punto. Ok. Entonces, algo que no corresponde a los extremos de estos segmentos. Por lo tanto, la figura A, B, C, D, esto no es un cuadrilátero. Expliquemos qué es un cuadrilátero. Es un polígono de 4 lados. En este se identifican pares de lados opuestos. Un cuadrilátero es un polígono de 4 lados. En este se identifican pares de lados opuestos que no tienen puntos en común y pares de lados consecutivos que tienen un punto en común, o sea, el vértice. Entonces, miremos este ejemplo. En el cuadrilátero de la figura 493, que es esta, se identifican los siguientes elementos. Los vértices P, Q, R y S. Se identifican también los lados PQ, QR, RS y SP. Los diagonales PR, que son los diagonales esto, y QS, o sea, este de aquí para acá. Y los lados opuestos, PQ, este es un lado opuesto, y RS, estos son opuestos. Y los otros son QR y PS, así son opuestos. ¿Ok? Y algunos pares de lados consecutivos, por ejemplo, PQ, RS, QR, RS y SP, o sea, si lo hago así consecutivo. Y existen unos ángulos interiores, el ángulo P
véalo aquí, que es de 60 grados. El ángulo de Q, que es de 120 grados. El ángulo de R, que es de 90 grados. Y el ángulo de S, que es de 90 grados. Si usted suma todos estos valores, le da 360 grados, que es la suma de todas las medidas de sus ángulos para este cuadrilátero. De los ángulos opuestos, por ejemplo, los ángulos opuestos son el S, este es un opuesto de Q, del ángulo de Q. Y el ángulo R es opuesto al ángulo de P, al ángulo P. Entonces los ángulos consecutivos serían el ángulo de S con el ángulo de P. O sea, estos dos ángulos que están aquí son consecutivos. Son un ejemplo de algunos de los que se muestran en esa figura. Y así. Entonces el cuadrilátero PQRS se simboliza así, miren. Así, con esas letras. Teniendo en cuenta esto que acabamos de hacer del ejemplo 1, entonces empezamos a mirar. Los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos, trapecios y trapezoides. Vamos a ver primero los paralelogramos. Un paralelogramo es un cuadrilátero cuyos pares de lados opuestos son paralelos. Por ejemplo, en la tabla que tenemos, todos sus lados son congruentes y todos sus ángulos son rectos. ¿En dónde? En un cuadrilátero, en un cuadrado. En un rectángulo, todos sus ángulos son rectos. En un rectángulo, ¿sí lo ven? En un rombo, todos sus ángulos son congruentes, o sea, todos sus ángulos son congruentes. Y en un romboide, los ángulos y los lados opuestos son respectivamente congruentes, o sea, este con este son iguales, este con este son iguales. Eso es en los romboides. Y esos serían los paralelogramos. A continuación voy a presentar el paso a paso para construir un paralelogramo con regla y compás. Miren, primero se traza un ángulo A y señala sobre los lados del ángulo los puntos B, así como esto, haces así, colocas B aquí y C acá. Listo. Segundo, se construye un segmento paralelo con el compás, ¿ok? Que hace un segmento paralelo a AC que pase por B, o sea, este punto. Luego se construye un segmento paralelo de AB que pase por C, o sea, este de acá. ¿Ok? Que se va a llamar D. Es este de aquí. Como es un segmento, es este de aquí. Y se va a llamar D. Con el transportador comprueba que los ángulos B, D, C, o sea, los ángulos que están aquí, D y B, y los opuestos que son B, A, C, son congruentes, o sea, que sean los mismos. Estos ángulos que están aquí son los mismos que están acá. Realiza el mismo procedimiento y verifica que los ángulos A, B, D y A, C, D también son congruentes, o sea, que sean iguales. Y de esta forma es la manera de construir un paralelogramo con regla y compás. Entonces, las propiedades de los paralelogramos son estas. La primera, la diagonal de un paralelogramo define dos triángulos congruentes. O sea, en esta figura que estamos viendo, la diagonal QN, o sea, esta diagonal que está aquí, QN del paralelogramo,
del paralelogramo N, M, N, M, Q, P, determina que el triángulo, perdón, M, Q, N, o sea, este triángulo que se forma aquí, y es congruente con el triángulo P, Q, N. Si lo ves, son iguales, o sea, son congruentes. Esa es una de las propiedades. Segunda, los lados opuestos y los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes, que fue lo que hicimos en esto. Los lados opuestos de cada uno, ¿ok? El lado este con este son iguales, el lado este con este son iguales, o sea que son congruentes. Tercera propiedad. Los diagonales de un paralelogramo se intersecan en su punto medio. En la figura que tenemos en estos momentos, que es la 495, se observa que los diagonales MQ, los diagonales, o sea, esta diagonal que va aquí, y el diagonal PA, esto que está aquí, se intersecan en el punto T, o sea, en este punto, ¿verdad? De acuerdo con esta propiedad se tiene que AT, que el segmento AT es congruente con PT, o sea, con este que está aquí, son congruentes. Y el segmento MT es congruente con el segmento QT. Esa es otra propiedad. Entonces, ahí existe una diagonal menor, que es esta, y esta sería la diagonal mayor porque es más grande. Y la cuarta propiedad me dice que los pares de ángulos consecutivos de un paralelogramo son suplementarios. O sea, es decir, la suma de sus medidas es igual a 180 grados. Recuerden que eso lo vimos al principio, cuando vimos su ángulo suplementario. Entonces, estos ángulos suplementarios, la suma de sus medidas debe ser 180 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las fórmulas serían así. La medida del ángulo D más la medida del ángulo E, con este me debe dar igual a 180 grados. La medida del ángulo F más la medida del ángulo G debe dar 180 grados. La medida del ángulo E con la medida del ángulo F, o sea, este y este, me debe dar 180 grados. Y la medida del ángulo G, o sea, con la medida del ángulo D, me debe dar 180 grados. Entonces ustedes con el transportador miden, y ahora que tengan el apunte, miden y me le dan los valores a cada ángulo de esto en el cuaderno. Ok. Le colocan allí el número la medida del ángulo y los van sumando y les debe dar 180 grados de acuerdo al ángulo en que se están ubicando. Hagamos un ejemplo sobre las propiedades de esos ángulos en el paralelogramo. Miremos la figura que está arriba, que tiene 120 grados, el ángulo P. Entonces muestra que el paralelogramo PQSR, con la medida del ángulo P, que es igual a 120 grados, como el ángulo Q es suplementario con el ángulo P, entonces, es lo que les estoy diciendo, como el ángulo Q, perdón, es suplementario con el ángulo P según las propiedades, entonces la medida del ángulo Q será igual a 180 menos 120, o sea que es igual a 60 grados. O sea que este ángulo de aquí es igual a 60 grados. Ahora, el ángulo S, o sea, este ángulo S, es suplementario del ángulo Q. ¿Cuánto midió este? 60 grados. Entonces,
como es suplementario del ángulo Q según las propiedades, entonces decimos la medida del ángulo S será igual a 180 grados menos 60 y eso será igual a 120. O sea que este de aquí, este ángulo de aquí será igual a 120 grados y es congruente con este. Si lo ven, recuerdan que los opuestos son congruentes. Ok. Entonces, como los ángulos opuestos de un paralelo son congruentes, se tiene que la medida del ángulo R es igual a la medida del ángulo Q, o sea que este también vale 60. ¿Ya? 60 grados. Y ya tenemos todos los valores de los ángulos. Así es que deben hacer ustedes con este cuadrito que está aquí allá en el cuaderno. Seguimos. Ahora pasemos, ya vimos la parte de los paralelos, pasemos a los trapecios, que es la otra parte. El trapecio es un cuadrilátero que tiene exactamente dos lados paralelos denominados bases. A la distancia entre las bases se le conoce como altura. Entonces, ¿qué quiere decir? De acuerdo a la figura que tenemos en la pantalla, ¿sí? Se determina que esta será la base mayor y esta será la base menor. Y este punto de aquí a aquí será la altura. Entonces los trapecios se clasifican de esta forma. Primero en escaleno, que son aquellos que tienen sus cuatro lados, son diferentes, son de diferentes medidas, así como lo muestra la figura. Tenemos los trapecios isósceles, que son aquellos que sus lados no paralelos son congruentes. Los lados que no son paralelos son congruentes, como lo muestra la figura. ¿Sí? O sea, este y este y este. Y el trapecio rectángulo, que me dice que dos de sus ángulos son rectos. ¿Cuáles serían? Este y este ángulo. ¿Sí? Entonces, una vez definido eso para los trapecios, miramos la parte de los trapezoides. Entonces, fíjense que los trapezoides son cuadriláteros que no tienen pares de lados paralelos. O sea, no son pares de lados paralelos. En algún punto se intersecan. ¿Sí? Te cuenta. Si ve que si yo coloco, por ejemplo, este de aquí a aquí, y mire dónde va a dar este acá. ¿Sí lo ve? O sea, se intersecan en alguna parte. Si yo coloco este de aquí a aquí, miren esto. Esos lados en alguna parte se intersecan. Quiere decir que no son paralelos realmente. Ninguno, miren. ¿Sí lo ve? Y así. Entonces estos cuadriláteros son trapezoides. Y se clasifican en dos. En simétrico, cuando tiene dos pares de lados congruentes. O sea, dos pares de lados son iguales. ¿Sí los ve? Son igualitos, este y este y este y este. Y se clasifica también en trapezoide asimétrico, que sus cuatro lados tienen distintas medidas. ¿Sí lo ve que cada uno tiene una medida completamente diferente? Entonces tendríamos los trapezoides simétricos y los trapezoides asimétricos. Y todos pertenecen a los cuadriláteros. Entonces, hagamos este ejemplo. ¿Qué me dice? En la figura 499, o sea, esta que está aquí, esa que está aquí, se observan dos trapecios isósceles con sus diagonales. Los diagonales de los trapecios tienen la misma medida. Por esto se puede establecer que en todo trapecio isósceles los diagonales son congruentes.
¿Será verdad? Vamos a ver. Si este diagonal, quiere decir que este diagonal es igual a este diagonal. Y lo que me dice el ejercicio que los diagonales de los trapecios tienen las mismas medidas, por lo tanto, se puede establecer que este trapecio isósceles, las diagonales son congruentes. Este diagonal es igual a este diagonal. Y tenemos dos trapecios completamente diferentes. Este sería la base menor y este sería la base mayor. Este sería la base menor y este sería la base mayor. Y estas serían las alturas. Las alturas. Ok. Estas serían las alturas. Gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación para que practiquen mucho y puedan resolver las guías. Nos vemos en la próxima clase.